Buenas tardes, queridos compañeros. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en un tema crucial que puede dar un vuelco, un resultado muy positivo cuando lo analizamos. Es el tema de ciudadanía ideal. Álvaro, es un gusto tenerlo acá para que comparta con nosotros esas perspectivas, esos conceptos que tienes para con el tema de ciudadanía ideal. Vale, gracias a ustedes. Que nos lo pueda compartir, hacerlo social para hacerlo llegar a bastante público y pues podamos contextualizarlos a hoy, llevarlos a la actualidad y la evolución que hemos tenido como ciudadanía. Bienvenido pues gracias. Acá presente, entonces vamos a darle palabra. Bueno, vivimos en medio de una sociedad que está en apuros y que las personas pues están grosas en sus menesteres y en su día a día. En un concepto a nivel global, ¿qué significa ser un ciudadano en la actualidad? Bueno, yo pienso que cuando hablamos de ser ciudadano, pues básicamente hablamos de una persona que es útil para la sociedad y para la familia y la sociedad en general. Ser útil en el sentido de aportar siempre al buen vivir de cada persona y el buen vivir de los demás. Perfecto. Dentro de su punto de vista como docente, que le ha tocado pues estar con grupos, con chicos más jóvenes, ver comportamientos diferentes en cada uno de ellos y te tienes que adaptar a ellos para traerlos a formaciones, ¿no? Total. Sí, ahí precisamente creo que la clave de la docencia no está grabando. Perdón, es que eso es lo que estoy pensando. ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? Sí, la parte de abajo. Yo creo que lo principal de la docencia es también no generalizar, porque digamos que las inteligencias son diferentes, hay inteligencias múltiples, las capacidades de cada persona son diferentes, los principios y valores de cada persona son diferentes, entonces pienso que uno como docente tiene que tener mucha habilidad en interpretar también el tipo de estudiante que tú tienes adelante y es el tipo de estudiante manejarlo de manera individualizada, precisamente por lo mismo, porque tú conoces y tú comienzas a conocer diferentes momentos a los estudiantes y puede haber una persona, un estudiante que respete mucho, que respete tu clase, que respete a los compañeros, como pueden haber otros que no respetan. Entonces ahí es donde tú entras a mirar en qué puedes apoyar un poco más a esa persona, porque en realidad nosotros pues estamos formando, cuando estamos formando eso es lo que tenemos que entender. En este contexto, en el tema académico, en el tema universitario, ¿cuál debe ser el papel de la universidad en la construcción de esos ciudadanos ejemplares? Bueno, desde la universidad, digamos que nosotros siempre cuando hablamos de la forma de enseñar o de formar, hablamos del socioconstructivismo, ¿sí? Y en ese socioconstructivismo siempre estamos mirando a formar la persona desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el ser. Y cuando hablamos del ser, pues básicamente tenemos que formar todas esas competencias blandas, ¿sí? Y competencias propias que normalmente se aprenden en casa. Exacto, que no todo se puede llevar en el aula. Todos piensan que no, es que él va a estudiar y entonces allá le tiene que enseñar todo, no todo va a quedar condensado en el aula. Exacto. También tiene que traer de casa. Claro, total. Todos los que integridad moral, habilidad cognitivo, emocional. Total. Y no yo todos se pueden pensar en aula. Claro, total, eso es importantísimo. Y el problema también ahora es que muchas de esas, no sé cómo llamar, muchas de esas responsabilidades que normalmente se deben de asumir en el hogar, en muchas ocasiones las estamos asumiendo nosotros los docentes. Que obviamente, digamos, nosotros estamos también capacitados para hacerlo, ¿cierto? Porque digamos que lo primero que miran las universidades es tratar de contratar a una persona también que sea íntegra desde su personalidad, Sí, que sea íntegra. No solamente también que sea todo profesional, sino que también tenga la capacidad y la habilidad de tener ese ser. Claro, se está tocando un tema muy importante que es el tema de los valores. En este principio, la construcción para la ciudadanía ideal, para tener un ciudadano con valores, tenemos que tener
respeto, tenemos que tener igualdad, solidaridad, justicia por los ciudadanos y por nosotros mismos. En este orden de ideas, ¿cómo tenemos una ciudadanía en valores? ¿Cree usted que nuestra ciudadanía es amplia en valores? Yo pensaría que falta un poco de esa empatía, de yo decir, me coloco en el lugar de la otra persona, porque creo que ahora se ha perdido un poco eso, porque cada quien piensa en sí mismo. Cada quien piensa en sí mismo y se busca beneficiar a sí mismo y busca siempre salir adelante por sí solo. Y pienso que eso es lo que se ha perdido un poco. El hecho de yo también entender de que tengo un vecino, de que tengo un amigo, de que tengo una madre, de que tengo un padre, un familiar, un socio. Y entender que todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Sí? Y pienso que eso es lo que se ha perdido un poco. Se ha ido inculcando muchos los derechos a los que tienen las personas, pero poco en los deberes que deben cumplir también. Entonces, yo pienso que con respeto, principalmente el respeto por el otro, y entender que mis derechos van hasta donde llegan los del otro, es lo que debemos de tener para tener una mejor sociedad. Es un tema muy profundo el tema de los valores. En toda comunidad, bien sea a nivel ciudad, bien sea a nivel estudiantil, por ejemplo acá en la universidad, hay diversidad de personas. Hay personas que tienen diferentes creencias, religiones, orientaciones sexuales, ideologías políticas y unas costumbres pues que para cada cual son válidas y son prioritarias. Frente a esto, ¿considera usted, Álvaro, que hay una ciudadanía ideal en estas posturas para que la respeten? Falta. Yo pienso que falta mucho todavía el respeto por las diferentes ideologías, por religiones, por lo que se pueda creer. Ahora yo creo que estamos en una apertura mental un poco mayor, ¿sí? Y pues han venido mostrándose diferentes conceptos o ideologías que han resurgido, o sea, que han cambiado también la parte social. Tanto porque tenemos mezcla por todo el tema de evolución de las redes sociales, o sea, tenemos mucha más comunicación y que nos dejan entrar todas esas culturas nuevas y que nosotros la adoptamos y comportamos de manera que no son idóneas. Total. Entonces pienso que sí todavía nos falta adaptarnos un poquito más a respetar más diferentes ideologías, diferentes creencias. Todavía nos falta como sociedad, pero pues digamos que no es algo imposible y desde el aula la idea también es fomentar ese tipo de apertura mental que podamos tener. Sí, porque tenemos muchos chicos que hoy en día ya no manejan el tema de que se llama inteligencia emocional, ya no manejan todo ese tema de sociedad, sino que soy yo y no importa lo que pasa alrededor de mi vida. Entonces son jóvenes que nuestras aulas están perdiendo, pero pues la idea de ciudadanía real es llegar con estos temas que no se trata de que yo hago bueno, compro bueno y yo hice todo, no, eso ya va más arraigado a comportamientos, otros estímulos y que todo eso al interactuar pues tampoco da resultados, Totalmente cierto. Para la construcción de un buen ciudadano, de un ciudadano ideal, debe admitirse la pluralidad de voces, la integración del otro, el acceso a un módulo de equidad social con profundo respeto por lo democrático. ¿Siente usted que estas condiciones están dadas en el contexto para la formación de un ciudadano ideal? ¿Sería desde la política? Desde la pluralidad de las voces, donde todos sean escuchados, donde todos puedan tener su voto y su opinión, donde todos puedan decir, esta es mi voz y debe ser escuchada. Bueno, yo creo que ese es un campo en el que la verdad ha mejorado. Eso sí considero de que se ha mejorado en el sentido de que yo creo que hoy podemos las personas manifestar un poco más las cosas que podamos estar sintiendo, nuestra opinión personal. Ahora, como decía Natalia, en este caso las redes sociales se utilizan mucho para ello, ¿sí? Entonces pienso que en este caso sí hemos avanzado un poco en ese sentido de que podamos expresarlo más. Ahora, todavía falta que gente que todavía no puede respetar la opinión del otro, todavía se da. Pero creo que ese sí, por lo menos sí hubo un cambio, pues por lo menos yo lo he notado mucho, de que tú puedas expresar tus cosas sin ningún problema, expresar tus opiniones
Sí, obviamente pues digamos que también está en algo que trabaje el tema de inteligencia emocional, en el sentido de que muchos lo trabajamos, y dado que lo trabajamos, entonces nosotros podemos expresar nuestras ideas sin un temor a que dirán o no, lo podemos expresar sin ningún problema, y si el comentario llega bien, perfecto, y si no, pues no hay ningún problema, la opinión personal. Álvaro, última pregunta. En unas palabras, ¿cuál es esa ciudadanía ideal? Un concepto. Yo pienso que ciudadano ideal es la persona, primero, que desde casa respeta o se crea con unos valores y unos principios sólidos, ¿sí? Inculcados obviamente pues por los padres. Ese ciudadano ideal lo que hace es con esos principios sólidos llevarlos a una sociedad, ¿sí? A respetar. Yo pienso que el respeto es lo principal. Primero el respeto, la equidad también es importantísimo, y la empatía, ponernos siempre en el lugar del otro, para mí es importantísimo. Entonces arranca desde casa, y desde casa se da todo para que podamos ser mejores ciudadanos y ciudadanos de bien. Álvaro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esos conceptos, y créanme que van a ser de gran utilidad para las personas que puedan escuchar y puedan hacer parte de este video. A ustedes, Para chicos, nuestros muchas jóvenes gracias. a futuro. Muchas gracias. Gracias. ¿Vale? Gracias. Profesor Giovanni, buenas tardes. Es un placer para nosotros tenerlo acá y compartir con usted un tema tan importante como lo es la ciudadanía ideal. Analizar estos conceptos desde una persona que sea idónea, que esté en el medio, que tenga un trato constante con personas y que tenga que ver con los valores y con las cosas que abundan en medio de las personas, es aprender un poco más, es poder llegar a un concepto mucho más global para que los demás, digamos que podamos tener una percepción más amplia de estos conceptos. Okay. En este orden de ideas, profesor Giovanni, para usted, ¿qué significa ser un ciudadano ideal? Bueno, o sea, es una pregunta que se podría abordar desde muchos enfoques, ¿cierto? Pero pensémoslo desde el ser, ¿cierto? Desde lo más básico, que es la conducta personal, es lo que tú demuestras en lo cotidiano, mi deber ser frente al compromiso y a la realidad. O sea, estamos en un momento, por ejemplo, histórico en Colombia muy convulsionado, ¿sí? Y la gente tiene posturas muy fuertes, muy polarizadas, siempre se está buscando como un respaldo, se le traslada el deber ser al político, al líder religioso, al periodista, pero la gente no ha entendido que, o sea, necesariamente ese deber ser es asumir una postura personal, ¿sí? O sea, ser ciudadano es ante todo un compromiso, ¿cierto? Es pertenecer. Y yo pertenezco a un lugar, yo pertenezco a un país, pertenezco a mi familia por determinación propia, ¿sí? O sea, es una determinación que me lleva a mí a asumir un compromiso, un deber, a sacrificarme, ¿cierto? A ser coherente, a ser honesto, y no esperar que otros hagan por mí, ¿sí? No posponer la necesidad. Si mi problema es la corrupción, por ejemplo, o si mi problema es los malos hábitos, las malas prácticas de los demás, pues tal vez en realidad lo que yo estoy viendo es un espejo, es un reflejo, es una proyección de lo que yo mismo soy. Si yo no empiezo por transformar mi propia realidad, pues es muy difícil convivir y coexistir en ese ambiente que es la ciudad y en esa práctica que es la ciudadanía. Los valores son parte fundamental para la construcción de un ciudadano ideal, y como lo acaba de decir, pues hay personas que no son tan amplias, son suficientes en ellos, no los ponen muchas veces en práctica. Entonces, en ese orden de idea, ¿realmente tenemos una ciudadanía en valores? Lo que pasa es que sí, desde el texto, si yo miro la literatura que hay alrededor, todas las teorías que se han escrito al respecto, pues yo diría, sí hay una ciudadanía que ha estado pensada desde los valores, pero es que ahí es donde está el problema. Estamos cansados de escribir, de hablar de valores. No hemos entendido que el valor en realidad es una práctica,
¿sí? Entonces, yo puedo verlo en el papel, pero en la práctica, en la ciudadanía, en la gente no lo estoy viendo. O sea, hay una distancia entre el concepto teórico y el propósito de vida, la praxis, digamos, la funcionalidad del concepto de valor. No está. El valor se debe vivenciar y se debe enseñar a través del ejemplo. De resto es imposible, no se puede. Que hay una situación en el punto cerrado y todo el mundo pierde constantemente el control, se pelean, más que todo porque no saben de una convivencia, Sí, claro. o no ponen en práctica el tema de la comunicación, que es tan importante. Simplemente les dan acciones, como los países ya no llevan a una situación al diálogo, no lo traen a contexto, sino que todo es. No lo utilizan en un diálogo óptimo, sino que van a acción y van a contra el valor. Como en situaciones de conciertos, esas protestas, o sea, cada eso hace que también no sepamos cómo comportarnos como ciudadanos. Hay una distancia, muchachos, y esa distancia no se reduce, pero es decir, desde la forma de vida de cada uno, eso no va a cambiar. Y podemos tener los mejores libros y los mejores pensadores de valores, pero es que no es pensarlo, es ponerlo en movimiento. En otras palabras, valor no debería ser un sustantivo, sino un verbo. Es un verbo. Sí, Debería ser así. sí, más o menos como para una canción. Sí. En este orden de ideas, Giovanni, existen diversas creencias en nuestros ciudadanos, existen diversas creencias y religiones, orientaciones sexuales, ideologías políticas, costumbres. ¿Usted considera que hay una ciudadanía ideal en este tipo de posturas y este tipo de posturas son respetadas? Bueno, pues hablemos, o sea, lo que a mí más me llama la atención, por ejemplo, es la ideología religiosa, ¿cierto? Obviamente, toda ideología religiosa parte de la formulación de una escala de valores, ¿sí? Sin embargo, ahí es donde yo puedo considerar y ver la distancia entre el valor y el discurso, ¿sí? O sea, generalmente las doctrinas religiosas, todos los grupos que se encierran a hablar de valores, lo hacen muy bien, pero se olvidan que fuera, detrás de los templos, detrás de los salones, detrás de los cultos. ¿Listo? Entonces, o sea, se puede predicar sobre el valor, se puede hablar del valor, pero si el valor no se hace sentir en el espíritu, en el alma, en la necesidad del otro, del prójimo, como se quiera llamar, sencillamente es un principio vacío, se pierde completamente. Entonces, realmente las religiones y todos estos grupos, la política, lo que ha hecho es simplemente distanciarnos de la praxis del valor, del fundamento del valor. Ya para terminar, Okay. en la actualidad, nuestros jóvenes colombianos, en sí la sociedad ha mejorado su ciudadanía ideal o hemos todavía, porque tenemos muchas culturas nuevas, los pelados son nuevos, los jóvenes nuevos, y piensan que con ir a un aula ya van a poner su ciudadanía ideal, o usted como en Colombia se piensa que todavía nos falta desarrollarnos, o qué podemos aportar o qué idea nos puede aportar para que estos jovencitos también nos apoyen, como para que sean unos seres humanos más colectivos, más aportados a la sociedad, socioculturismo que lo que queremos. Pues es un punto que a mí me preocupa, en lo personal me preocupa mucho, porque siento que los jóvenes, o sea, estas nuevas generaciones están habitando un mundo muy distinto al que nosotros conocemos, ¿cierto? Y mientras más años tenga uno, pues la brecha no solo es generacional, sino también tecnológica, sino también lenguajes, discursos. Y en esa distancia, en esa brecha, los muchachos están quedando muy solos. Yo siento los pelados muy huérfanos, muy censurados, claro, y muy criticados, muy mal entendidos. Y es verdad, o sea, no es fácil ser joven en este momento cuando, digamos, no hay familia, por ejemplo, no hay un Estado que ejemplifique
que ponga en práctica unos valores. Es decir, los muchachos están a la deriva. ¿De qué se están alimentando? ¿De qué se están nutriendo? Básicamente de información fragmentada, de memes, de youtubers, de influencers. Es decir, no tienen referentes, o por lo menos referentes concretos. Yo siento que el muchacho en este momento, el joven, el estudiante, está huérfano. Y el adulto no le está ofreciendo respuestas, en la escuela no hay respuestas, el profesor desconoce totalmente el lenguaje y el mundo en el que habita el muchacho. En el tema ellos no han actualizado, es decir, parte de maestros, no han avanzado y no han entendido esa nueva generación. Hay una brecha y entonces las problemáticas que estamos viendo cada vez se van a intensificar hasta que no resolvamos decodificar, entender, interpretar las necesidades de los muchachos. Profesor Giovanni, en conclusión, a su modo de ver, ¿qué es un ciudadano ideal? Pues el ciudadano ideal, yo, desde mi perspectiva personal, es un ciudadano libre. ¿A qué me refiero? Es un ciudadano autónomo que es capaz de reconocerse como ciudadano y en su libertad y autonomía decide vivir en coherencia, aportando ante todo humanidad, ¿sí? Es decir, ser buenas personas es lo que yo siento y entiendo y percibo como una necesidad social para la formulación y la formación de ciudadanos, convicción y autonomía. Perfecto, profesor Giovanni. Le agradecemos enteramente el hecho de que haya podido compartir con nosotros esos conceptos que nos ayudarán a enriquecer y obviamente a estructurar un poco más el concepto de ciudadanía ideal. Muchachos, siempre la orden. Vale, muchas gracias. Esperemos que también les sirva mucho el video a nuestros compañeros que van a estar reproduciendo este video. Digamos claro que un ciudadano ideal es un ser íntegro, de capacidades cognitivas, tiene capacidades emocionales y que son piezas para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, para lo que sea, seguimos hablando. Vale, profesor. Compañera, hemos podido evidenciar de estos dos profesores que el concepto de ciudadanía ideal, dependiendo del tipo de persona, pues tiene una interpretación. Correcto, en todos los contextos, religión, político, social, y que estos grandes expositores, además que son maestros, están en la educación, en la transformación del ser, que ellos son supremamente actualizados y que nos han apoyado en esta formación del tema de trabajar desde el ser, que eso es lo que muchas universidades y muchas aulas han dejado de trabajar en eso y solamente se enfocan en dar una clase y ya. A grosso modo, un ciudadano ideal, primero que todo, debe estar muy bien informado. Debe ser amplio y suficiente en esto, puesto que él debe saber cómo debe ser su comportamiento desde el sentir y desde el ser, pensando no solo en sí mismo, sino en la parte social. De esta forma podemos hacer o podremos percibir ciudadanos mucho más íntegros y ciudadanos mucho más complementados frente a los demás. Correcto. Entonces, también pensamos que la ciudadanía ideal, el mejor camino es la educación para ser seres humanos sociables, con una capacidad de socioconstruirnos que vamos a tener que evidenciar que nuestros jóvenes van a mejorar la capacidad emocional, mejorar la capacidad de integrarnos, de trabajar tanto con la persona que tengo al lado y que debemos mejorar muchos aspectos, comportamientos, actitudes, eso es lo que nos va a hacer una transformación social. Compañeros, espero que sea muy gratificante para ustedes poder visualizar, escuchar y poder interpretar este mensaje que nos compartieron estos dos profesores y pues que de una u otra forma esto genere una controversia. ¿Para qué? Para que no nos quedemos simplemente con el concepto de ciudadano ideal, sino que podamos estructurarlo cada día más y poder llegar a ser unas mejores personas en sociedad. Ser ciudadanos ideales. Bueno, Muchas gracias.